Buenas noches con todos los participantes. Esperaremos de 5 a 10 minutos, por lo que rogamos su paciencia y agradecemos su comprensión. Estimados participantes, buenas noches. De parte del capítulo estudiantil PESUNSAC, les damos la bienvenida a nuestro webinar, Dialux Lightning Design Software, en el cual se tocarán los aspectos introductorios de ingeniería en iluminación y aplicación del software Dialux Evo en la ejecución de proyectos. Para un correcto desarrollo del webinar, pedimos a los participantes apagar micros y cámaras durante la presentación. Asimismo, podrán absolver sus consultas a través del chat de la plataforma. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer al ponente por su disposición a compartir el conocimiento y de la misma manera agradecer tanto a participantes como al equipo organizador. El ponente a cargo es el ingeniero mecánico electricista, titulado y colegiado con experiencia en proyectos electromecánicos, mantenimiento y ejecución de instalaciones en el sector electromecánico a nivel nacional.
Su trayectoria laboral incluye labores analíticas de planeamiento, diseño, cálculo, cotizaciones, metrado, costos y presupuestos, valorizaciones de sistemas electromecánicos, sistemas de aire acondicionado, etc. Especialista en iluminación, actualmente ha impartido más de 10 cursos a empresas, consultoras e ingenieros de la rama de iluminación, contando con 6 años de experiencia en iluminación y proyectos de iluminación para Perú y México. Con ustedes, el ingeniero Guillermo Arturo Tipacti. Adelante, ingeniero. Bien, bien, estimado, muchas gracias. Primeramente, buenas noches a todos. Quiero agradecer su presencia en este webinar de ingeniería de iluminación que vamos a realizar. Para mí es muy importante que estén aquí. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Guillermo Arturo Tipacti Quijano y quiero quiero agradecer primeramente a la Universidad de la UNSAC y saludos a todos los ingenieros, estudiantes, egresados, arquitectos, ramas afines, público en general por estar aquí reunidos. Bien, voy a compartir un ratito las diapositivas. Denme un segundo para poder compartir. Bien, como les comentaba, bueno, en mi experiencia profesional como ingeniero mecánico electricista, pues tengo mucha experiencia en lo que son los proyectos electromecánicos, industriales, residenciales, proyectos de iluminación y otros. Bueno, he tenido la oportunidad de realizar muchos proyectos de iluminación, sobre todo para lo que es Perú y México. He tenido la oportunidad de realizar proyectos para grandes empresas, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas, la central hidroeléctrica de Potreros. He realizado retrofits, por ejemplo, en Santiago Antunes de Mayolo, en RON, proyectos industriales como Agrocasagrande, Senati, las 4 torres de los Juegos Panamericanos que sucedió el año 2019. Y bueno, también he tenido la oportunidad de realizar diseños para pesqueras, Molitalia, Kimpact, proyectos industriales y muy interesantes, almacenes, colegios, universidades, mineras también. Y bien, en México también he tenido la oportunidad de realizar proyectos de iluminación, colegios como el de Zacatecas, museos, proyectos viales de Zarumilla, la ruta de Guadalajara a León en México, proyectos en Matamoros. Y el día de hoy vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, siempre cuando hago conferencias, siempre cambio el tema a realizar, porque sería un poquito monótono si es que siempre hacemos el mismo tema, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar sobre el método de los lúmenes. Vamos a hablar sobre qué métodos se utilizan para realizar los cálculos de iluminación en este caso. Y como te seguía contando, ¿no? También he tenido la oportunidad de realizar proyectos para Matamoros, Guanajuatos, iluminación vial en la Avenida Hidalgo. Todo esto es en México. Eh, y más que todo, pues que México siempre usa lo que es el ahorro energético. Para ellos es muy importante ese punto, ¿no? Academia San Carlos. Y bien, bueno, aquí primeramente vamos a tocar una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre lo que son los métodos de cálculo para iluminación. Vamos a hacer unos ejemplos de cálculo, pasos a seguir y los programas más utilizados. Si es que alcanza el tiempo, te voy a mostrar un diseño o podríamos realizar un diseño sobre algún programa, quizás el Relux o el Dialux. Vamos a iniciar. Vamos a ver primero una pequeña introducción sobre lo que es la iluminación. Y bueno, primeramente te comento un punto importante, ¿no?
lo primero es que para tener una buena iluminación, nosotros tenemos que siempre revisar el lugar que vamos a analizar en este caso, ¿no? Sí, para que no se convierta en un lugar solamente de trabajo u ocio. Tiene que ser un diseño, en este caso, combinando el arte y lo que es una norma. Combinamos normas y combinamos lo que es el arte. Y bien, bueno, te comento, ¿no? Por ejemplo, ahora, hace muy poco, la luz en realidad es muy difícil de manejar. La luz es muy difícil de trabajar. No es como manejar un trabajo de arquitectura, un trabajo estructural, ¿no? Es mucho más complicado, mucho más complejo de lo que ustedes creen, ¿no? En el caso de la luz, bueno, hasta hace no mucho tiempo, bueno, sabemos nosotros que la luz tiene esa cualidad, ¿no? De reflejarse y refractarse. Bueno, en otras palabras, lo que le llamamos longitud y la intensidad. También sabemos que la longitud, en este caso, gira sobre su propio eje. Dame un segundo, voy a activar el trazador para poder dibujar cualquier cosa. Ya, listo. Entonces, como te venía diciendo, ¿no? Ya, listo. Entonces, como te venía diciendo, la luz gira sobre su propio eje. La luz gira como un remolino. Imaginemos que tenemos aquí una luminaria, por ejemplo, en este punto. Este punto de verde que he puesto acá es la luminaria. ¿Está bien? Lo estoy achurando. Ahora, sabemos que la luz emite flujo luminoso, emite lo que es lo que le llamamos la intensidad luminosa. Ahora, supongamos una trayectoria. Este círculo vuelta es la luz. Supongamos que tenemos una trayectoria. Ahora, la trayectoria, la luz, en este caso lo voy a poner de color rojo. Esta luz gira alrededor de su propio eje. ¿Qué quiere decir? Que gira como un remolino. Ahora, incrementa su rotación a una altísima velocidad, ¿no? Sabemos que esta tiene una muy alta velocidad. Y ahora, en otras palabras, bueno, tiene ese poder, ¿no? Esa cualidad que le dicen de torcerse sobre sí misma. Es como si se estuviera torciendo. Y aquí va a atrapar nanopartículas a su paso, ¿no? Voy a poner de verde. Los puntitos de verde son las nanopartículas que atrapa en este caso la luz. Y esta es la forma de cómo se origina. Ahora, bueno, hace muy poco tiempo, en agosto, septiembre aproximadamente, estuve conversando con un compañero que es científico, él es científico de España, y estuvimos hablando sobre esto. Ahora, han encontrado hace muy poco, esta información es de hace muy poco, de septiembre, como te digo, que la luz tiene la capacidad de acelerar o frenar su velocidad de rotación, manipulable en condiciones adecuadas. Entonces, esto daría pie a tener aplicaciones en investigación, ¿no? Esto es importante para lo que es la investigación, la manipulación de átomos. Ya sabemos que con esto podríamos manipular átomos, las proteínas, las moléculas y los virus, ¿no? Entonces, a esto esta propiedad le llaman el autotorque, esta propiedad que tiene para poder acelerar y poder frenar por sí misma, le llaman la propiedad del autotorque. Y bueno, se encuentra en varios sistemas físicos, ¿no? Como lo que hablamos, la relatividad general, quizás lo que es la electrodinámica. Hay que acordar que no se sabía que esta luz pudiera poseer esta propiedad, pues, ¿no? En este caso no intervienen lo que son las fuerzas externas. Bien, entonces, esto es lo primero, la primera parte que tenemos que saber sobre lo que es la luz, que es muy importante y que nos sirve para muchas cosas. Entonces, bueno, acá hay un pequeño párrafo, dice, una buena iluminación puede llegar a conseguir que los lugares en los que vivimos se convierta en un lugar agradable, bueno. Y bien, acá vamos a nombrar algunos aspectos importantes, algunos puntos importantes, ¿no? Mira, dice, gracias a un buen diseño lumínico se pueden crear ambientes más agradables, casi mágicos, sin por ello nunca olvidar las instalaciones luminosas, ¿no? Que sean energéticamente sostenibles. Lo que quiere decir aquí es que siempre tenemos que diseñar
en el punto de vista arquitectónico, ¿no? Siempre que sea bonito y a la vez cumpla la normativa, en este caso, que se va a usar, ¿no? Ya sea en el país en el que nos encontremos. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta el tema del consumo, ¿no? El tema de que si podemos utilizar luminarias normales o podrían ser luminarias LED quizás. Entonces ahí hay un contraste. ¿Qué luminaria voy a utilizar? Según, en este caso va a ser según el trabajo que yo realice, según el diseño que voy a ver. Y lo otro sería también en concordancia con el cliente, siempre concordar con el cliente qué es lo mejor para mí, qué es lo que más me conviene, ¿no? Bien, hay que ver que los parámetros que definen esta calidad de iluminación, bueno, depende en este caso, de la tonalidad con la que se trabaje, ¿no? Puede ser un tono, en este caso, un tipo de luz blanca, un tipo de luz fría, o un tipo de luz neutra, ¿no? Y entonces, bueno, hay varias formas de cómo diseñar, hay varios efectos que yo puedo trabajar, y hay que tener en cuenta que lo que es iluminación es un mundo aparte, es muy diferente, ¿no? Recuerda que si alguna vez tú te llegas a evocar a lo que es iluminación, puedes estar, ya sea, puedes tomar solamente lo que es iluminación industrial, puedes tomar lo que es iluminación arquitectónica, que para mí es una de las partes más complejas, junto con lo que es iluminación natural, ¿no? Muy pocos se especializan en lo que es iluminación natural. También por el tema que es complejo, ya que la luz del sol es la más compleja de manipular, ¿no? Bien, acá podemos ver algunos parámetros que definen en este caso la calidad de iluminación. Tenemos primeramente el nivel de iluminación. ¿Qué nivel de iluminación yo voy a considerar? La distribución de las luminarias en el campo visual, cómo yo distribuyo las luminarias. El nivel, el deslumbramiento en este caso, ¿cómo podría ser el deslumbramiento? También podría considerar el modelado, ¿no? El contraste de luces, las sombras que yo voy a crear, los efectos que yo voy a realizar, los colores. También es otro punto muy importante para lo que es un diseño de iluminación, el color de la luz, la reproducción cromática y la estética, ¿no? Siempre la selección del tipo de iluminación, en este caso de las luminarias y de las lámparas que yo voy a utilizar. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros podemos realizar cualquier diseño de iluminación, pero siempre considerar o trabajar que sea lo mejor posible, ¿no? Tratar de considerar que sea, en este caso, la elección adecuada, las luminarias adecuadas, en función del espacio que se va a iluminar en este caso. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si no hubiera una buena iluminación? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Quién me responde por el chat? ¿Qué es lo que pasaría si supongamos no habría un buen diseño de iluminación? Si supongamos yo diseño por diseñar o elijo por elegir, ¿no? ¿Qué creen que ocasionaría? ¿Quién me dice por el chat? ¿Qué pasaría si hubiera una mala iluminación? No sé, si no hubiera una buena iluminación. Bueno, en este caso, pues si supongamos no hubiera un buen diseño, podría ser, ¿no? Por ejemplo, de que tuviéramos problemas en el tema de la visión, ¿no? Un problema de la vista. También podría ser un problema en este caso, el ojo. Hay que tener en cuenta que si no hay una muy buena iluminación, el ojo tiende a aumentar, a agrandarse, en este caso, unos cuantos milímetros. Entonces, el ojo va sometido a un proceso de adaptación en este momento. Y hay que recordar que este ajuste que necesita el ojo es aproximadamente 30, 40 minutos. Ahora, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Una mala iluminación podría generar estos problemas de lo que es la visión, ¿no? La visión puede originarte problemas en la vista a corto o a largo plazo.
podría también no ser un ambiente muy, muy bien iluminado, que no sea muy factible, ¿no? Para poder trabajar, que no sea muy bien, muy estético también. Entonces, acá podemos ver que influye mucho lo que es la estética también, ¿no? Tenemos varias magnitudes fundamentales de iluminación. Tenemos primeramente lo que es el flujo luminoso, la luminancia y la intensidad luminosa. Ten en cuenta estos dos puntos, ojo, mira, porque son distintos. Uno es la iluminancia con I y el otro es la luminancia con L. Hay que tener mucho cuidado con estos nombres, ¿no? Porque en realidad no son iguales. Acá en el cuadro de abajo, podemos ver las magnitudes, ¿no? Tenemos magnitudes, en este caso el flujo luminoso que se mide en lúmenes, el nivel de iluminancia que se mide en luxes o lúmenes por metro cuadrado. También tenemos la intensidad luminosa que se mide en candelas y la luminancia que se mide en candelas por metros cuadrados. Bien, ahora vamos a hablar de algunos métodos para el cálculo de iluminación. En realidad existen varios métodos para el cálculo de iluminación, pero vamos a centrarnos en los más importantes. Vamos a centrarnos en estos dos métodos más importantes, en este caso el método de los lúmenes y el método que le llaman método punto por punto. Bien, el método de los lúmenes es un método bien que se trabaja bastante. Para lo que es iluminación, es uno de los más conocidos y es uno de los más importantes en realidad. Ahora, este método de los lúmenes también le llaman sistema general o método del factor de utilización. Este método se utiliza mayormente para lo que es para calcular el nivel de iluminancia promedio general en un ambiente, para que la iluminación sea uniforme en todo el espacio de trabajo, ¿no? Para eso me sirve lo que es el método de los lúmenes. Mientras que el método punto por punto, que ves acá a la derecha, es un método solamente para iluminación puntual. Solamente si tú deseas conocer valores de iluminancia en algunos puntos en concreto. No en todos, sino en algunos puntos, ¿no? Bien. Ahora primero vamos a hablar sobre el método de punto por punto. Como te decía, este método es para iluminación puntual. Por ejemplo, yo quiero solamente calcular la iluminancia en este punto de trabajo. Voy a poner aquí un punto y lo voy a poner de color verde, ¿no? A ver, dame un segundo. Supongamos que quisiera calcular solamente la iluminancia en ese punto verde. Entonces, si yo quiero calcular la iluminancia en un punto, en este caso tendría que usar el método punto por punto. Este método, bueno, es trabajado para trabajos puntuales, donde solamente para áreas que yo quiera iluminar, ya sea, por ejemplo, suponte, ¿no? Solamente quieres analizar en tu escritorio de trabajo, ¿no? Ahí yo podría utilizar el método de punto a punto. O quieres hacer un análisis en, en el espejo de tu baño. Ahí también podría yo utilizar este método, ¿no? Que se llama punto por punto. Sigamos con el siguiente método. Y a este método le llamamos el método de los lúmenes, ¿no? Como te decía, este método también es muy, pero muy utilizado. Recuerda que es una forma práctica, una forma sencilla de calcular este nivel medio, este nivel de iluminancia. Esto que ves acá, que se llama EM,
es el nivel de iluminancia. Así se llama esto de aquí. Ahora, esto es lo que yo tengo que calcular, el nivel de iluminancia media. ¿Qué quiere decir? Que los demás valores tú lo tienes que calcular, tú tienes que sacar los demás valores. Ah, ya, quiere decir que yo tengo que calcular ¿cuál? Este de acá, que le vamos a llamar flujo luminoso total, que es este de aquí, mira. ¿Qué más? Tengo que calcular también, en este caso, la S, que es la superficie, el área en metros cuadrados. Y después vamos a ver dos puntos más. En este caso, estos otros dos puntos son el CU, que le llamamos el coeficiente de utilización, y el otro punto es el CM, ¿no? Que se le llama coeficiente de mantenimiento. Ya, ahora, vamos a hablar un poquito sobre el CU y el CM. Ten en cuenta que el CU, en este caso, es el coeficiente de utilización. ¿Qué quiere decir? Es la relación entre el flujo recibido por un cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa. Y el coeficiente de mantenimiento es el cociente que indica cuánto se está conservando la luminaria de acuerdo al tiempo. A ver, vamos a ver estos dos puntos, ¿ya? Mira, supongamos yo tengo una luminaria aquí. Ya, sabemos que esta luminaria emite un flujo luminoso. Ya, supongamos que este flujo luminoso sea, por ejemplo, 1800 lúmenes. Supongamos, ¿no? Ya, ahora, pero este coeficiente de utilización es la relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo luminoso emitido por la fuente luminosa. Bien, en este caso, vamos a suponer acá un escritorio. Lo voy a poner de otro color para que se pueda entender. Ya está, acá está el escritorio, ¿no? Ahora, vamos a analizar el flujo que llega acá. Nosotros sabemos por el tema de energía, por pérdidas de energía, que el flujo que sale de la luminaria en este caso no es igual al que llega, ¿verdad? Por lo tanto, acá, supongamos que acá no llegan los 1800. Pongámosle que llega, en este caso, 1500 lúmenes. Ahora, este coeficiente de utilización es la relación, es la división. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de utilización va a ser, en este caso, sería lo que llega, recuerda lo de rojo, que es 1500, y lo que emite la fuente, o sea, lo que emite esto de acá, que es la luminaria, ¿no? Entonces sería entre 1800, ¿verdad? Y todo esto de acá saldría aproximadamente, pues, un valor, sería 0.8, 0.9, por ahí, ¿no? Aproximadamente, 0.8, 0.9. Sería, en este caso, el coeficiente de utilización. Y ahora, el coeficiente de mantenimiento, que le vamos a llamar a partir de ahora CM, es el que indica el grado de conservación de la luminaria. O sea, si supongamos el ambiente, ¿cómo es el lugar? Tenemos que ir en este caso al lugar y ver cómo es, ¿no? Si es un ambiente donde hay mucha suciedad, o es un ambiente limpio, es un ambiente donde siempre están haciéndole mantenimiento. Si es un ambiente que es limpio, que siempre le hacen mantenimiento, aquí podríamos considerar un alto factor de coeficiente de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, de 0.7, un 0.8, un 0.9. Los que son conservadores mayormente utilizan el valor de 0.8. Ese es el valor que más utilizan los que son conservadores. Si es un ambiente sucio, donde hay mucha suciedad, en este caso utilizan un factor de 0.5, 0.6 aproximadamente, bueno. Entonces, estos son los factores que más se utilizan. Ya, ahora vamos a continuar. Bien.
Ahora vamos a continuar. Acá hay una fórmula que es una ecuación para calcular el número de luminarias. Este número de luminarias va a depender del flujo total, en este caso el flujo luminoso total en el local o en la zona, y el flujo de la luminaria. De esos dos valores va a depender. Y este valor n es el número de lámparas que hay en cada luminaria. Hay que recordar que dentro de la luminaria puede haber una lámpara, pueden haber 2 lámparas, pueden haber 3 o 4 lámparas, ¿no? Y ese valor que yo tenga, en este caso, es el que yo voy a poner ahí. Recuerda que la finalidad de este método es calcular la iluminancia. Eso es lo más importante aquí, pues, ¿no? Ahora, tenemos aquí el método de los lúmenes como el primer paso en este caso, que es calcular el flujo luminoso total necesario. Ese es lo primero que tengo que hacer. Para hacer esto, tengo que conocer los datos de entradas, que son estos de acá. ¿Qué quiere decir? Que primero yo tengo que conocer, por ejemplo, imaginemos acá un ambiente. Voy a dibujar aquí un ambiente, ¿no? Un ambiente por acá, ¿no? Ya, ahora, este ambiente, yo tengo que calcular, yo tengo que hallar en este caso o pedir ese valor, o yo puedo ir a medir también, ¿no? Tengo que calcular el largo, el ancho y la altura. Lo voy a poner aquí de verde. En este caso, tengo que calcular el largo, el ancho y la altura. Bueno, estos valores son los más importantes para poder realizar el diseño de iluminación. Ahora, con estos valores, yo puedo calcular el nivel de iluminancia. También, otro punto importante es la altura de trabajo. Esta altura del plano de trabajo también es importante. Esta altura es la altura en donde va a estar el trabajador, el observador, haciendo su tarea visual, realizando la actividad que tiene que realizar. Si supongamos fuera una oficina o si supongamos la actividad es a cierta altura o la actividad, en este caso, puede ser también a nivel del suelo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que ver estos puntos, también la elección del tipo de luminaria y la elección del tipo de lámpara que se va a utilizar, ¿no? Bien, otro punto aquí es determinar el número de luminarias, que en este caso va a ser se va a dar a partir de esta fórmula que vemos aquí a la derecha, ¿no? Esta fórmula me permite calcular cuántas luminarias yo voy a necesitar, ¿no? Como te comentaba, depende del flujo total y el flujo de cada luminaria. Bien, vamos a pasar ahora a un ejemplo de cálculo. Vamos a ver un ejemplo de cálculo para ver cómo se utiliza, ¿no? Por ejemplo, dice, iluminar un aula de 4 metros de ancho por 6 metros de largo por 2.6 metros de altura. Acá, como tú puedes ver, ya tenemos el largo, el ancho y la altura. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no tengo estos valores del largo, el ancho y la altura? ¿Qué podría hacer si no tengo estos valores? ¿Quién me dice? ¿Qué podría hacer si es que no cuento con el ancho, no cuento con el largo, no cuento con la altura? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué creen que podríamos hacer si no contamos con estos valores? Bien, a ver, por ejemplo, si nosotros no contamos con estos valores para yo realizar mi cálculo de iluminación,
Lo que yo tendría que hacer primeramente es ir al lugar de trabajo, al aula, primeramente, y comenzar a medir con una wincha, ¿no? Voy, comienzo a medir con la wincha, mido el largo, mido el ancho y mido la altura. Eso es lo que podría hacer. Lo otro que podría hacer es quizás ir con un distanciómetro, ¿no? Voy con mi distanciómetro y con este distanciómetro comienzo a medir las distancias. Comienzo a medir el largo, comienzo a medir el ancho y la altura, ¿no? En este caso, la altura del local. Ya, ahora aquí te vas a dar cuenta que las luminarias son del tipo Dome Light. Este es el tipo de luminaria que vamos a utilizar para este ejemplo, ¿no? Y tiene 2 lámparas fluorescentes. Aquí, ¿no? Como puedes ver aquí, dentro de la luminaria, quiere decir que dentro de la luminaria hay 2 lámparas fluorescentes. Ahora, acá te muestro, por ejemplo, un ejemplo de una luminaria Dome Light. Esta es la forma de cómo es que tú vas a ver en el mercado, en este caso, si tú quisieras comprar alguna de estas luminarias, ¿no? Para realizar algún diseño. Ahora, bueno, ten en cuenta que estas luminarias pueden ser para adosar o pueden ser para empotrar, ¿no? Entonces yo tengo que saber si van a ser adosadas o van a ser empotradas. El otro punto que yo tengo que saber, bueno, acá te he puesto como unos pasos, ¿no? Para que lo puedas ver. Que están aquí, ¿no? A ver, dame un segundo. Aquí están nos hemos quedado en los pasos, ¿no? Ya, listo. Claro, como te decía, ¿no? Aquí podemos calcular, primeramente, tengo que calcular el flujo luminoso total que yo necesito para ese espacio, ¿no? ¿Cuánto es el flujo luminoso total? Luego, necesito determinar cuántas luminarias se van a trabajar para yo alcanzar el nivel de iluminación. Y como tercer punto, tengo que establecer la distancia entre cada luminaria que se va, en este caso, a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra función es, además de calcular qué luminaria voy a utilizar, la potencia, el flujo, esta distancia que hay entre estas, ¿no? Por ejemplo, podría ser, no sé, la distancia que sea unos 4 metros, ¿no? Podría ser. O podría ser 5 o 6 metros. Ahora vamos a hablar sobre los pasos a seguir, ¿no? Hay varios puntos, varios pasos a seguir cuando se trabaja con este método, ¿no? Como te comentaba primero, los datos de entrada, ¿verdad? El ancho, el largo y la altura. En el ejemplo, había colocado los datos que eran el largo, el ancho y la altura, que son estos de aquí, ¿no? Esto es lo que había yo colocado en el ejemplo. Bien, ahora hay que tener en cuenta este punto que es muy importante, es la altura del plano de trabajo según las tareas. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer en este caso, mi actividad, mi tarea, ¿no? Si lo voy a hacer sentado, lo voy a hacer parado o lo voy a hacer a nivel del suelo. Estos puntos son muy importantes para yo poder hacer mi diseño. Con esto vas a poder hallar el plano de trabajo. En este caso, mira, en el caso de las aulas, supongamos que esto de acá es una vista lateral y acá podemos ver a los alumnos sentados. Y acá se consideran algunas alturas. ¿Te das cuenta? Si supongamos el trabajo es de precisión, consideran entre 0.9 a 1 metro. O también pueden considerar de 0.8 a 1 metro. Si es trabajo de mecanografía, 0.7, o si es trabajo de lectura, escritura, 0.8. Bien, aquí lo estándar para realizar los diseños de iluminación, lo estándar es considerar entre 0.8 a 1 metro aproximadamente, ¿no? En este caso, esa es la altura estándar que se considera para yo elegir mi plano de trabajo. Entonces, con esto, yo voy a hallar cuál va a ser mi plano de trabajo. Un valor conservador, por ejemplo, que utilizan la mayoría de diseñadores de iluminación, en este caso es 0.85, ¿no?
está. Esta es la altura que mayormente utilizan. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, ¿no? A ver, ya está. En este ejemplo de acá. La altura de trabajo sería aquí, ¿no? Esta sería la altura de trabajo. El plano de trabajo. Todo esto que yo voy a sombrear en rojo. Y esta altura al nivel del suelo, como te dije, podríamos considerar 0.8, podríamos considerar 0.9, hasta 1 metro, ¿no? Ahora, como primer paso, luego de que ya tengo bien definidos los criterios para yo poder diseñar, tengo que ver la norma que voy a utilizar. ¿Con qué norma voy a trabajar? Si voy a trabajar con la norma europea, voy a trabajar con la norma colombiana, la norma mexicana o la norma peruana. En este caso vamos a considerar la norma mexicana. La norma oficial mexicana es esta. Se llama la NOM 025 SPTS 2008. Y bueno, esta norma define los parámetros para que yo pueda calcular cuántos luxes como mínimo necesito en mi área de trabajo. Ahora, si te das cuenta aquí, por ejemplo, vamos a leer donde dice área de trabajo y te vas a dar cuenta, mira, dice talleres, área de empaque y ensamble, aulas y oficinas. En este caso dice niveles mínimos de iluminación, bueno, entre paréntesis luxes, hay que recordar que los niveles de iluminación se miden en luxes. Son 300 luxes como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que yo como mínimo voy a necesitar 300 luxes para hacer mi diseño de iluminación. Eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, como paso número 2, el segundo paso aquí es que yo pueda identificar qué tipo de luminaria voy a utilizar. Para este ejemplo vamos a utilizar este tipo de luminaria, este modelo que ves en la foto de la izquierda, y dentro de esta luminaria hay 2 lámparas. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta por la ficha técnica. Mira, acá yo he desglosado una parte de la ficha técnica. Y si te das cuenta, en la parte izquierda dice 2 por TC. Ese 2 por significa que hay 2 lámparas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta luminaria acá dentro, hay 2 lámparas, ¿no? Mira, lo voy a poner en círculo. Una aquí, por ejemplo, y otra acá. Estos círculos en rojo son las 2 lámparas, ¿no? Y al costado me dice 32 vatios. Ya sé que son 32 vatios. Y encerrado en un cuadrado en rojo, que está aquí, que lo ves acá, la cantidad de lúmenes. En este caso son 2400 lúmenes. ¿Qué hay, pues, no? Bien, como paso número 3, tenemos que ver la altura de suspensión de la luminaria. ¿Cuánto es la altura que va a estar suspendida? Va a estar suspendida a 3 metros, en el cielo raso, a 2 metros, a 4 metros. Y bueno, acá hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, esta de acá es una recomendación que si supongamos los locales son de altura normal, ya sea oficinas, viviendas o aulas, lo ideal es ponerlas lo más altas posibles. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué lo más alto posible? Bueno, eso es por el tema del deslumbramiento, para no generar lo que es el deslumbramiento y también para que yo tenga mayor ángulo de iluminación. Y al yo tener mayor ángulo de iluminación, puedo iluminar una mayor parte del espacio, ¿no? Bien, en la tabla número 2, vamos a poder ver aquí qué tipo de local es, ¿no? Y qué tipo de iluminación se va a usar. Ahora, si la iluminación va a ser directa, va a ser semidirecta, va a ser difusa o va a ser indirecta. Y de acuerdo a eso, yo voy a elegir, en este caso,
¿qué sería? Tengo acá dos tablitas, mira, te lo voy a poner en verde. Tengo dos posibilidades, una que es una altura mínima y otra que es una altura óptima. Obviamente lo más recomendable es elegir esta, ¿verdad? Pero acá también hay una altura mínima que yo puedo elegir de acuerdo a este método que le llamamos método de los lúmenes, ¿no? Recuerda que la iluminación directa es una iluminación, por ejemplo, acá yo tengo la luminaria que va solamente para abajo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Acuérdate de eso, ¿no? En nuestro caso, esta luminaria tiene iluminación directa. Solamente está iluminando para abajo nada más. Bien, como paso número 4 es hallar el índice del local. El índice del local es un factor que se utiliza para este método, que le llamamos método de los lúmenes, ¿no? Y bueno, este índice del local le vamos a llamar con la letra K y va a depender de esta tabla de acá, que vemos aquí. Primeramente va a depender del sistema de iluminación. Y segundo, va a depender del largo, el ancho y la altura del local. Si te das cuenta, en nuestro caso, el A es el ancho, la letra B es el largo y la letra H es la altura. Pero ojo, ten en cuenta que ese H es la altura de trabajo. Y con esto yo voy a sacar mi índice de local, ¿no? Que está aquí abajo, en la parte de abajo, como vemos aquí, ¿no? Hay que recordar que era 6 el largo, 4 el ancho, y 1.5 es la altura desde el plano de trabajo hacia el techo, bueno. Con esto yo calculo el índice local. Bien, otro paso importante es ver el coeficiente de reflexión. Hay que tener en cuenta que el coeficiente de reflexión va a depender de los materiales que se han utilizado. En este caso, el material de las paredes, el material de los techos y el material de los suelos. Y bueno, acá vamos a considerar, en este caso, estos valores de corrección que vemos acá para el techo, las paredes y el suelo. Y con esto yo voy a poder sacar mi cálculo de coeficiente de utilización, ¿no? Recuerda que esta tablita de coeficiente de utilización es una tablita que mayormente, pues, lo puedo sacar de internet o también te lo dan, el fabricante te lo da, pues, ¿no? Con este coeficiente, tú puedes calcular el valor óptimo, ¿no? Que es el que el coeficiente de reflexión vas a calcular según los materiales que se utilizan, ¿no? Ya sea el techo, la pared y el suelo, pues, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar sobre el coeficiente de mantenimiento. El coeficiente de mantenimiento es un coeficiente que va a depender de cómo está el ambiente. El ambiente está, en este caso, siempre hace mantenimiento a ese lugar, a ese local que vamos a analizar. Si es que siempre le hacen mantenimiento, obviamente pues el coeficiente de mantenimiento va a ser alto, ¿no? 0.8, ya sea 0.9. Pero si es un lugar, un local donde no hacen mucha limpieza, tendríamos que considerar valores pequeños, valores bajos, como por ejemplo 0.5, 0.6. Por ejemplo, te cuento un caso, ¿no? He visto que en proyectos para el tema de lo que es iluminación de parques, mayormente pues el IP que utilizan no es muy alto. Después otro problema que he visto cuando han hecho trabajos, he visto de que mayormente a estos proyectos para iluminación de parques, por ejemplo, tendríamos que utilizar un coeficiente de mantenimiento bajo, ¿no? 0.5, 0.6, dado que tenemos que ver el tema de la lluvia, el tema de que mayormente pues, los animales y que no hay mucha limpieza, pues, ¿no? Eso también influye. Entonces, con eso yo puedo calcular, yo puedo decir cuál es mi coeficiente de mantenimiento. En este caso, el proyectista es el que tiene que decidir cuál es ese valor.
el proyectista puede decir, ah, ya, mira, puede ser 0.8, porque ha visto que es un lugar, un local donde hacen mucha limpieza, y otros pueden decir, no, 0.5, 0.6, ¿no? Bien, acá podemos ver el flujo luminoso total, el cálculo, cómo se realizó. Depende, en este caso, de la iluminancia media. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver de que acá tenemos la fórmula, y el que dice EM es la iluminancia media. Esta iluminancia es el valor que yo calculé de la norma en este caso. En la norma vimos que era 300, ¿verdad? Ya, este valor es el que yo pongo aquí para calcular mi método de los lúmenes. Ese es el área, recuerda que es el área. El coeficiente de utilización es el que vimos, es la relación del flujo luminoso que llega, en este caso se está considerando 0.97, y el coeficiente de mantenimiento le hemos considerado 0.8. Con esto sacamos aproximadamente cuántos lúmenes llegan en total en la superficie, ¿no? Y esta es la forma de cómo yo voy a calcular el flujo total. Ese es el primer paso que tenemos que dar. El segundo paso que tenemos que dar es determinar el número de luminarias. Tenemos que calcular cuántas luminarias vamos a utilizar, según esta fórmula de aquí, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos el flujo total entre, en este caso, el número de luminarias y el flujo por cada luminaria. Acá podemos ver cómo lo hemos calculado igual, de la misma forma, ¿no? Con el flujo total y el flujo por cada luminaria hemos calculado cuántas luminarias se necesitan. En este caso, pues, solamente nos sale 2 luminarias. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo podemos calcular el ancho y el largo. El ancho y el largo es el primero es el número de filas de luminaria a lo ancho. Y la ecuación 4 es el número de columnas de luminarias a lo largo. Eso es lo que quiere decir. Acá podemos ver de que esta es la forma de cómo lo calculamos según esta fórmula que vemos a la izquierda, ¿verdad? Recuerda que el A y el B son el largo, el B es el largo y el A es el ancho. Bueno, con eso automáticamente podemos calcular cuántas filas y cuántas columnas voy a necesitar de luminaria. En nuestro caso nos salió 1 en el ancho y 2 en el largo. Quiere decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí vamos a poner el ambiente en una vista de planta. Acá tenemos, ¿no? 6 metros, por ejemplo, ¿no? Y en la parte de acá tenemos 4 metros, ¿cierto? Bien, entonces aquí a lo largo estamos viendo que necesitamos dos filas. Entonces, a lo largo voy a necesitar una fila acá, 2 filas acá. Y a lo ancho, en este caso, solamente necesitaría una, bueno, que es esto de acá. Mira, lo voy a poner en azul. A lo largo necesito 2. Y a lo ancho lo voy a poner en rojo, ¿no? Necesito solamente todo esto aquí, ¿no? Esa es la forma de cómo yo voy a calcular. Recuerda que cuando yo haga un análisis, siempre la distribución tiene que ser uniforme. ¿Te das cuenta cómo está la distribución de acuerdo al área? Mira, ¿te das cuenta? Todos esos puntitos amarillos que ves son las luminarias, y todas esas son toda esta es la distribución uniforme de luminarias. ¿Qué quiere decir? Supongamos, mira, vamos a ver acá un ejemplo. Mira, supongamos, yo tuviera acá, no sé, supongamos que tuviera aquí 8 metros, ¿no? Y acá tuviera, por ejemplo, unos 4 metros, supongamos. Bien, ahora, vamos a suponer acá 2 luminarias. Una aquí y otra acá. Ahora, te comento, la distancia entre las luminarias
pongámosle, no, X aquí, ¿no? Ahora, la idea es, la distancia entre la luminaria de la izquierda, ojo, hacia la pared, tiene que ser la mitad de esta distancia, ¿no? Si acá era X, acá debe ser la mitad, sería X medios, ¿verdad? Y para la parte derecha debe ser lo mismo. La distancia entre la luminaria y la pared debe ser la mitad. Igual, ¿no? Eso ya sería también igual. Entonces, ya no va a haber ese flujo de agua. X medios también sería. Entonces, vamos a tener muy poca agua en los ríos. Por eso, por lo tanto, aquí con esto puedo sacar ese valor de X, puedo sacar cuánto es esa distancia entre las luminarias. Y en nuestro caso saldría 4, pues, ¿no? Serían 4 metros. Si, por ejemplo, la distancia entre las luminarias es 4 metros, quiere decir que la distancia de la luminaria hacia la pared debe ser 2 metros. 2 metros para la izquierda y 2 metros para la derecha. Esta es la forma de cómo yo voy a hacer una distribución uniforme. Nunca te olvides eso, ¿no? Tengo que ver, bueno, acá se ve el ejemplo que te había comentado, de que si supongamos, tengo una distancia E entre luminarias, de las luminarias a las paredes debe ser la mitad, o sea, debería ser E medio, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Es para ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Por eso hacen eso, ¿no? Y para que sea lo más uniforme posible. Bien, acá está el ejemplo que te había mostrado. Mira, te das cuenta, estas dos luminarias que te comenté están aquí, ¿verdad? Una acá y otra acá. Bien, acá nosotros vamos a calcular, bueno, la iluminancia real, ¿no? Primeramente habíamos sacado de tablas la iluminancia que es por norma, y esto de aquí es la iluminancia media, pero la real. Es el valor real. No es el valor que yo calculé por norma, es el valor real. ¿Cuánto realmente es mi iluminancia media? Entonces yo utilizo esta fórmula acá. Como yo tengo mis valores de área, tengo mis valores de coeficiente de utilización, mi flujo luminoso, yo puedo sacar la cantidad de iluminancia media, la cantidad de luxes que corresponde. Bueno, en este caso nos sale 310 luxes, ¿no? 310.4. Bueno, ¿es mayor o igual que 300? Sí. Bueno, entonces en este caso sí cumple. ¿Por qué? Porque es mayor que 300. Y esa es la forma de cómo yo voy a trabajar con lo que es este método de los lúmenes, que es un método, si te has dado cuenta, tiene muchas fórmulas, ¿no? Tiene muchas fórmulas, tiene varios puntos que quizás no se conoce muy bien. En el curso nosotros lo vamos a tratar de con mayor tiempo, ¿no? ¿Qué es el coeficiente de utilización? ¿Qué es el coeficiente de mantenimiento? Bien, acá te voy a mostrar los programas más usados. Mira, y tenemos estos 3 programas que son los más usados. Bueno, por mi parte yo utilizo mucho más el Dialux Evo. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil. Es mucho más intuitivo, mucho más sencillo de utilizar. Es en cambio el curso del programa de Dialux, por ejemplo, este de aquí, el 4.13, ¿no? Que estábamos, es un programa un poco más complicado, pienso yo. Es más complicado de utilizar y aparte ya no se está actualizando. ¿Qué quiere decir? Que el Evo, mira, este de acá, el Evo, se va a actualizar hasta la versión 10. En realidad, Dial ha creado estos dos, pero va a seguir utilizando el Evo. Ya no va a utilizar el Dialux 4.13. Quiere decir que toda la información que viene de acá va a llegar a él, ¿no? Actualmente, el Evo no tiene para realizar iluminación de emergencia, pero hay algunos trucos, algunos tips que se utilizan para que yo pueda realizar proyectos de iluminación de emergencia. Y bueno, esa es la forma de cómo yo, estos son los programas más utilizados que como te comento, pero yo utilizo mayormente el Dialux Evo y utilizo también el AGI 32, que es un programa mucho más especializado, mucho más sofisticado y es muy interesante. Recuerda que estos programas son para realizar estos diseños en 3D, estos cálculos en 3D. Ahora, aquí también podemos ver otro programa que le llamamos Relux,
Y es otro programa muy interesante que te permite realizar proyectos de iluminación y planificación de exteriores, planificación de interiores, pero es un poquito más complicado, es un poquito más complejo que el Dialux Evo. Entonces tienen unas pequeñas diferencias, ¿no? El Relux, por ejemplo, es más complicado, el Dialux Evo es para mí mucho más sencillo. Va a depender de acuerdo al diseñador, ¿no? Cómo el diseñador ve. Por ejemplo, en el Evo los cálculos son más rápidos que el Dialux 4.13, ¿no? Y bueno, el punto fuerte de él es que se sigue actualizando. Quiere decir que ya no se va a utilizar este de aquí, ya no se va a seguir actualizando y todo esto va a pasar acá. Por eso que si te das cuenta, yo mayormente pues enseño el Dialux Evo. Es el curso que yo, que actualmente vamos a realizar un curso de iluminación el día 11 y pues es el que más se utiliza, pues, ¿no? En cambio el 4.13 no se utiliza mucho. Bueno, se utilizaba mucho anteriormente, pero la mayoría ya está migrando al Evo ya, por este problema que te digo, ¿no? Actualmente en enero estamos pensando realizar un diplomado y en este diplomado vamos a incluir el Dialux Evo y quizás vamos a incluir el programa Relux, que es otro programa también muy interesante, ¿no? Bien, parece que hubo una pequeña falla, creo que por el tema de internet. Entonces vamos a continuar, ¿no? Como te decía, Relux es un programa que mayormente se utiliza para lo que es iluminación en 3D, puedo hacer también renderizado y puedo hacer también cálculos de todo tipo, ya sea de cálculos para mineros, cálculos para proyectos industriales. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo del programa Relux. Vamos a hacer una pequeña presentación. El programa que se va a enseñar el día 11 de diciembre vamos a arrancar un curso para los que quieren abordar un poquito con mayor énfasis lo que es iluminación. Vamos a tocar mayormente lo que es el Dialux Evo, dado que es un programa mucho más fácil y mucho más intuitivo. Pero el día de hoy vamos a realizar un pequeño proyecto con el Relux. A ver, denme un segundo, voy a abrir el programa y lo vamos a revisar. Vamos a esperar un ratito que abra el programa para ver cómo se trabaja este tipo de proyectos, ¿no? Con Relux. Bien, este es el programa de Relux. Como podemos ver, tiene acá, en este caso, un panorama bien interactivo. Y aquí es donde yo voy a poder hacer mis escenas, ya sea interiores o exteriores. En este caso voy a elegir una escena interior. Y bueno, aquí, cuando yo elijo mi escena interior,
aquí me da el tipo de espacio. ¿Te acuerdas que cuando estábamos viendo el método de los lúmenes, te acuerdas que te hablé del largo, el ancho y la altura? Ya, ese largo, ancho y altura es lo que tenemos que colocar aquí, en estos puntos de aquí. Donde dice dimensiones, a ver, lo voy a agrandar un poquito para que se vea, es donde yo voy a poner mi largo, mi ancho y mi altura. Voy a considerar esos valores para que puedas ver. Y en la parte de acá podemos ver la altura del plano útil. O sea, la altura de trabajo, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros quedamos en que era entre 0.8 y A1? Ya, entonces vamos a considerar un valor conservador, un 0.8 en altura del plano útil, ¿no? Bien, le voy a dar a aceptar y automáticamente me aparece el nivel de me aparece mi plano y me aparece mi plano útil. Ahora, esto yo lo puedo llevar en 3D, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, ya puedo ver el 3D. Yo puedo hacer el 3D, puedo hacer el renderizado, etcétera, etcétera. Bien, ahora voy a insertar las luminarias. Voy a insertar en este caso cualquiera, mira. Voy a insertar esta de acá, mira. ¿Te das cuenta? Bueno, acá puedo ver yo la curva fotométrica, ¿no? Acá se puede ver la curva, el tipo de curva que utiliza esta luminaria. Ahora, le voy a dar acá en nuevo y listo, ¿no? La luminaria ya se encuentra, bueno, ya la puedo colocar en el espacio de trabajo, pero voy a hacer esto de aquí, mira. Vamos a entrar a donde dice inicio y luego en EasyLux. Aquí, automáticamente el programa me va a indicar cuántas luminarias necesito. Yo no tengo que estar pensando cuántas voy a trabajar, ni qué tipo, ¿no? Y automáticamente, con esto que se llama EasyLux, automáticamente me arroja cuántas luminarias voy a utilizar y la distancia entre las luminarias. Bien, acá lo voy a cerrar. Y automáticamente me va a salir el cálculo. Acá podemos ver el cálculo, acá se pueden ver los colores falsos. En la parte de abajo también podemos ver los colores falsos y podemos ver cuánto es la iluminancia, cuántos son los valores de iluminancia. Ahora vamos a ver los resultados en la parte de acá arriba. Mira, aquí arriba vamos a ver los resultados. Y en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, yo puedo ver mis colores falsos, puedo ver mis resultados también. Puedo ver mi nivel de luminancia, cuál es mi luminancia en 3D en este caso. O sea, se refiere a la iluminación en las paredes y se refiere a la iluminación en el techo. O sea, a esta iluminación acá. Estas luminarias que he colgado, bueno, que he puesto aquí son luminarias colgantes. Bueno, he colocado luminarias colgantes. Entonces, bueno, Relux, como te das cuenta, es un programa súper sencillo donde yo puedo hacer mis diseños de iluminación. Ahora, te voy a mostrar en la parte izquierda los colores falsos. También yo puedo ver aquí los colores falsos, ¿no? Estos colores falsos le ayudan al diseñador a tener un mejor análisis para saber si está bien su diseño, ¿no? Si está bien o está mal. Es como que a mí me entregan un proyecto y yo ya puedo ver, voy a ver sus colores falsos. Es lo primero que voy a decir, ¿no? Para ver si está bien o está mal. Y acá puedo ver el relieve, ¿no? Acá se puede ver con el programa, también se puede ver el relieve. Entonces, todas esas son las aplicaciones que yo puedo usar. Te das cuenta que es súper rápido. Recuerda estos dos puntos. Primero, usar un programa no es difícil, no es complicado. Lo que es difícil para mí, y siempre ha sido eso, es la parte teórica. La parte teórica no lo saben muchos, ¿no? En realidad es un poquito compleja, pero tenemos que siempre estar viendo la parte teórica, porque es muy importante para poder realizar los diseños. Y de ahí estar practicando. Y bien, acá te voy a comentar, mira, el día 11 de diciembre estamos abriendo un curso de iluminación, pero este curso no lo vamos a hacer con Relux, lo vamos a hacer con el programa Dialux Evo, que es otro programa también, es mucho más sencillo que este y es muy, pero muy interactivo, ¿no?
Acá vamos a ver un poquito el sílabus, ¿no? De lo que es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Claro, como te comento, el curso es bien práctico, es bien dinámico, es bien didáctico. Lo vamos a realizar por Zoom. Van a durar 2 semanas, aproximadamente van a durar 20 horas. Ojo que también vamos a aperturar un curso de Relux para los que quieren llevar también, o a los que les gusta mucho la iluminación, sería perfecto, ¿no? Y también estamos aperturando para enero un diplomado, ¿no? En este diplomado vamos a ver ya proyectos encima más difíciles, ¿no? Algo más avanzado, ¿no? Quizás proyectos en centrales hidroeléctricas, me han pedido proyectos para iglesias, templos, proyectos para parques. Y recuerda que este diplomado va a ser certificado por DIAL. O sea, DIAL es una empresa europea. Vas a tener una certificación europea. Es como el equivalente al TOEFL, ¿no? Que es en inglés. Y bien, ahora, tenemos esta dinámica del curso. Mira, tenemos estos 4 módulos. Iniciamos el 11 de diciembre y tenemos el módulo 1, luminotecnia. Aquí vamos a hablar los fundamentos, la teoría de luminotecnia. Ten en cuenta que para llevar el diplomado, yo te recomiendo que lleves el curso, ¿no? Porque este curso es un nivel intermedio. No es ni tan fácil, ni tampoco es tan complicado. Esto te va a dar el nivel para poder llevar el diplomado tranquilamente, y ahí sí vamos a ver como lo que te comenté, ¿no? También podemos ver proyectos de alumbrado público que sean mucho más complicados. Podemos ver proyectos para estadios deportivos, que también me han pedido mucho. Y ahí tenemos un montón de puntos para ver, ¿no? Actualmente, ahorita estamos ya terminando el sílabus para que sea lo mejor posible para ustedes, ¿no? Ya, entonces, como te comento, son 4 módulos. El primer módulo es luminotecnia. El segundo módulo son las normas. Vamos a ver normas, vamos a ver la planificación de la sala, cómo se realiza un proyecto, en este caso de iluminación, los muebles, los materiales, cómo generar un render, en este caso un renderizado, y el reporte en PDF, ¿no? Luego, en el módulo 3, terminado ya el diseño de iluminación residencial, iluminación, en este caso comercial, vamos a trabajar con un diseño de iluminación residencial, industrial. Vamos a hacer modelos en 3D, construcción avanzada, cómo yo voy a modificar las luminarias. Y estos proyectos que te comento, pues, son proyectos de la vida real, ¿no? Vamos a ver proyectos de la vida real, proyectos, cómo se trabajan. Y en el módulo 4 vamos a ver lo que es iluminación natural y alumbrado público, ¿no? Acá vamos a ver el renderizado, vamos a ver cómo editar video en Dialux Evo, ¿no? Que es un punto que siempre me han estado preguntando. Y bien, esto vamos a iniciar el viernes 11 de diciembre. Cualquier duda que tengan, pues no duden en los números para que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, acá están los números, y acá también voy a dejar mi correo por si acaso, ¿no? Si es que alguno tiene alguna duda o algún problema, o quisiera matricularse al curso, bienvenido sea, ¿no? Acá hay una pregunta de Gamboa, dice, Gamboa dice, para los proyectos retrofit, ¿cómo se realiza el cálculo? Un retrofit es un cambio de luminarias normales, convencionales, a luminarias, en este caso, LED, ¿no? Y pues, si tú vas a hacer un retrofit, yo te recomiendo que tienes que ir a la planta, tienes que ir al lugar, tienes que analizar el ambiente, tienes que revisar los materiales, los colores de las paredes, los colores del suelo, los colores del techo. Tienes que ver también en dónde se encuentran ubicadas las luminarias. Entonces tienes que ir a medir, ¿no? Ya sea con un técnico, o tú mismo poder ir a medir y ver en dónde se encuentra la luminaria, pues, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, son 2 filas y 2 columnas, o sea, 4 luminarias. Ya, entonces, con esa información tú vas y puedes realizar el retrofit en el programa, pues, ¿no? Acá también hay otra pregunta de Gamboa, a ver, vamos a ver, dice, ¿cómo se genera el archivo IS en Dialux?
Bien, el archivo IES, bueno, es el que te da el fabricante. El fabricante es el que te da el archivo IES y con eso tú vas a poder trabajar en el programa. Eso es todo por hoy y bueno, como le decía, ¿no? Cualquier duda, cualquier problema que tengan, no duden en llamarme o en escribirme. Muchas gracias a todos. Y eso sería todo. Agradecemos al ingeniero Guillermo Arturo Tipacti Quijano por su excelente exposición. Esperamos poder contar con su participación en otras ocasiones. Sin más, nos despedimos. Buenas noches.